que no es de ti. El velo de sal para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo de sal para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia.
Muy buenas noches, querida iglesia. Es un placer, como siempre, estar nuevamente aquí delante de ustedes, alrededor de la presencia del Señor, obviamente, y compartiendo la palabra del Señor. Y hoy tenemos un tema bien interesante para nuestras vidas, así que le pedimos al Espíritu Santo de Dios que sea ministrándonos en esta noche, que sea abriendo nuestro corazón, que sea abriendo nuestra mente, para que podamos recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros en este día. Así que, bueno, ya habiendo dado esta introducción y esperando que todos se encuentren muy bien, que todos estén ahí listos y preparados con sus Biblias, ojalá, para poder meditar en la palabra. Y pues hablando de la Biblia, quisiera que me acompañaran en Hebreos capítulo 10 y vamos a buscar el versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Y dice la palabra del Señor en este versículo: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y el tema para esta noche lo he titulado Una limpieza profunda. Una limpieza profunda. Nosotros como latinos tenemos algunos como rituales, por así decirlo, cuando nosotros estamos limpiando, ¿no? Cada uno en sus casas de pronto tiene una manera, un método, hasta unos ingredientes especiales para poder hacer su limpieza, ¿no? Algunos tienen hasta varias escobas para varios oficios diferentes. Algunos barren ciertas partes con una escoba y otras partes con otra escoba. Lo mismo con los trapeadores, algunos tienen varios trapeadores para varias cosas, ¿no? Algunos tienen sus productos predilectos también, ¿no? Para poder hacer el aseo. Pero en medio de este ritual también muchos de nosotros tenemos algo que llamamos una limpieza general, ¿no? Nosotros por lo general hacemos un aseo que es como digamos superficial, pero de pronto separamos un día de la semana para hacer un aseo que es bien especial, que es bien profundo, donde levantamos los muebles, corremos las cosas, quitamos las telarañas, hacemos de todo, ¿no? Limpiamos todas las partes de la casa y lo hacemos de una manera bien profunda. Entonces, pensando en esta limpieza profunda, pues la vamos a aplicar espiritualmente para nuestras vidas. Entonces, otra cosa que nosotros tenemos y que es algo que yo he evidenciado mucho en mi propia vida es que somos a veces acumuladores, ¿no? Y cuando estamos haciendo ese aseo profundo, de pronto nos damos cuenta que tenemos cosas que de pronto ni nos sirven, o de pronto hasta encontramos cosas que se nos habían perdido hace mucho tiempo y que estábamos buscando. Pero yo, que soy una persona que se ha trasteado muchísimo en su vida, me he dado cuenta que he acumulado cosas que no necesito, he acumulado cosas que ni sé que tengo, he acumulado cosas que no estoy utilizando y que seguramente no voy a utilizar, pero que las guardo de pronto, como dicen los papás muchas veces, por si acaso. Eso algún día me va a servir para algo, eso algún día lo voy a necesitar, esta tuerquita me va a servir algún día para algo, ¿no? Y nosotros nos hemos acostumbrado también a guardar cosas innecesarias en nuestra casa. Pintura ciega, como decía, arandelas de cosas, retazos, partes de cosas y cosas que nunca utilizamos y que guardamos por si acaso, ¿no? Hasta guardamos cosas dañadas y nunca las arreglamos pensando que pues eso nos sirve y de pronto que tiene un valor especial, un valor sentimental, pero que eso sigue haciendo bulto en nuestras casas y que no la estamos utilizando para nada y que simplemente nos hacen estorbo. Y estos versículos, o este versículo, porque solo leímos uno, nos habla de tres cosas muy importantes y otra que va a ser un plus al final, ¿no? Que es, en el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, lo primero que nos menciona pues este versículo es el corazón sincero. Y este corazón sincero para nosotros es una condición, ¿no? El escritor de Hebreos nos habla de que esto es una condición para poder acercarnos a Dios. Por eso es tan importante. Pero
¿Qué significa tener un corazón sincero? Y tener un corazón sincero, una de las definiciones es un corazón sin dobles intenciones. Entonces, en Mateo capítulo 6, versículo 24, nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto es uno de los versículos cumbres acerca de la dualidad del corazón. Y es algo que la palabra nos menciona en toda la Biblia. Y eso es muy importante, porque si hay algo en nuestras vidas que de pronto le roba el primer lugar al Señor, es las riquezas. Y Dios lo pone aquí, o el Señor Jesús lo pone aquí, al mismo nivel de Dios, ¿no? Las riquezas y Dios están casi al mismo nivel, porque nosotros hemos convertido las riquezas en un Dios, ¿no? Porque las riquezas nos ayudan a cumplir muchas cosas en nuestras vidas, muchos de nuestros sueños, muchos de nuestros deseos, y generan en nosotros una confianza también, ¿no? Entonces, por eso es que hay una batalla entre Dios y las riquezas, porque nosotros decimos tener nuestra confianza en Dios, que Dios va a suplir todas las cosas que necesitamos, pero las riquezas también pueden cumplir ese papel. Por eso muchas veces endiosamos las riquezas, y hay una pelea ahí fuerte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un corazón sincero y hablamos también de las riquezas, pues siempre va a haber como una batalla, y de pronto vamos a buscar una doble intención al acercarnos a Dios, ¿no? Entonces, de pronto en nuestras oraciones no somos sinceros con Dios, porque venimos más con peticiones que con acciones de gracias, por ejemplo. Entonces siempre estamos buscando como algo más, ¿no? No venimos al Señor sinceramente, sino como con esa doble intención de recibir algo a cambio. También lo podemos ver en nuestras ofrendas, ¿no? Muchas veces ofrendamos a Dios, pero no sinceramente, sino que esperamos recibir algo a cambio, ¿no? Y utilizamos la misma palabra del Señor, ¿no? El que siembra, pues también recogerá. El que siembra, digamos, 20, pues el Señor le va a dar mucho más de lo que sembró, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado con eso, de tener un corazón sincero. Y el corazón es muy importante para nosotros, porque es el centro de todo, y lo podemos ver natural y espiritualmente. Entonces, nuestro corazón es el centro de nuestra vida, ¿no? De nuestro organismo. Es el que controla muchas cosas, es el que nutre muchas partes de nuestro cuerpo, o todas las partes de nuestro cuerpo, porque es el que bombea la sangre, y es el que muchas veces es como un referente acerca de nuestra salud, ¿no? Si nuestro corazón está enfermo, pues todo nuestro cuerpo va a estar enfermo. Y espiritualmente sucede lo mismo. El corazón es la parte central de nuestra relación con Dios y de nuestra vida espiritual en general, ¿no? Pero ¿por qué debemos revisar nuestro corazón? Entonces, en Marcos capítulo 7, versículo 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. Como estamos hablando de esta limpieza profunda, pues si esto nos contamina, pues debemos ponerle mucho cuidado y limpiarlo, ¿no? Según lo que hay en nuestro corazón, de eso dependerán nuestras acciones, ¿no? Y esto pues es algo que de pronto para nosotros es una novedad, pero de pronto también no le ponemos el cuidado suficiente para que nuestra vida sea una vida pura delante del Señor. Entonces, depende de lo que nosotros le metamos a nuestro corazón, y lo que maquinemos en nuestro corazón, y lo que haya en nuestro corazón, nuestros pensamientos, todas esas cosas que guardamos, que memorizamos también, pues depende de lo que haya ahí, pues también así van a ser nuestras acciones. Por eso debemos purificarlo y cuidarlo y meterle cosas buenas, ¿no? También es de pronto como lo que nos alimentamos, ¿no? Depende de lo que nosotros comamos, pues también vamos a hacer. Muchos nutricionistas dicen que uno es lo que come, y así también sucede con el corazón, ¿no? Lo que le metamos, eso es lo que vamos a hacer.
Entonces el Señor Jesús nos decía que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, que está en esos versículos anteriores de Marcos 7. Entonces, pongámosle mucho cuidado a nuestro corazón, porque depende de eso es lo que vamos a hasta reaccionar en nuestra vida, ¿no? Muchos de los retos que llegan a nuestra vida de pronto nos quedan grandes porque nuestro corazón no está preparado y de pronto nuestras reacciones no son las más favorables y las más buenas, y muchas veces reaccionamos y después nos arrepentimos y tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque no hemos limpiado nuestro corazón. En Proverbios capítulo 27, versículo 19, dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre, que es exactamente de lo que estamos hablando. Depende de nuestro corazón, pues así también van a ser nuestras acciones. Es como el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si nuestras acciones no son lo que nosotros quisiéramos, si nuestras reacciones no son lo que nosotros quisiéramos, pues necesariamente tenemos que ir a revisar nuestro corazón, porque es muy importante. Ahí está la clave de todo. Pero, ¿cómo limpiamos nuestro corazón? Lo primero es en oración, y vamos a dar dos claves muy importantes. Lo primero es en oración. En el Salmo 51, versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces podemos ver que el salmista David nos da una clave aquí, que es la oración. A él le encantaba estar en el templo, pero no en el templo ahí como espectador, sino que él oraba y hablaba con Dios. Y esta es una de sus oraciones, y le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Tal vez porque él reconoce su incapacidad también para limpiar su corazón, ¿no? Y esto es muy importante también, porque nos habla de la autosuficiencia. Nosotros lo vamos a ver más adelante, pero muchas veces la autosuficiencia también es algo que daña nuestro corazón y que es algo que ensucia nuestra vida. Entonces, la oración es muy importante, reconocer delante de Dios que también nosotros dependemos de Él y que necesitamos que Él descubra muchas veces cosas que hay en nuestro corazón que nosotros ni sabemos, pero que Él sí puede escarbar y sacarlas y limpiarnos. Y también reconocer con humildad que hay cosas que nosotros sí sabemos, pero que tal vez hemos tratado de hacerlas, de limpiarlas, de sacarlas, pero que tal vez es como ese mugre sucio que se mete de pronto entre las baldosas, que uno le hace duro y talla y le echa muchos productos y eso sigue ahí negro, o de pronto se limpia por un poquito, pero vuelve a estar negro y se vuelve a ensuciar rápidamente. Pero cuando el Señor limpia, eso queda limpio, ¿no? Verdaderamente limpio. Entonces, la oración es muy importante para poder limpiar nuestro corazón, porque es reconocer delante de Dios tal vez nuestra incapacidad y nuestra necesidad de Él. Y otra de las claves es a través de su palabra. Entonces, como lo hemos dicho y predicado muchas veces en nuestra iglesia, leerla, estudiarla, meditarla y memorizarla. Son las claves al acercarnos a la palabra. Leerla, estudiarla, meditarla y memorizarla. Y dice Proverbios capítulo 3, versículo 1: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Así que en este punto lo que nos dice es que sin un corazón puro es imposible ver a Dios. Y lo dice el Señor Jesús también, ¿no? En Mateo capítulo 5, versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que al acercarnos al Señor, lo primero que debemos mirar es nuestro corazón, que tengamos un corazón sincero. Lo segundo que nos menciona aquí este versículo es certidumbre de fe. ¿Qué son las cosas que dañan nuestra fe, no? Porque estamos haciendo la limpieza y necesitamos pues saber qué vamos a limpiar y cómo lo vamos a limpiar. Entonces, una de las cosas que dañan nuestra fe es la vergüenza del pecado. Yo creo que no hay nada que saque tanto a la gente de las iglesias y de la fe como tal,
que la vergüenza de haberse equivocado o la vergüenza de algún pecado o de haber sido descubierto en algún pecado, ¿no? Lo podemos ver en Hebreos también, ¿no? Nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso lo dice en Hebreos capítulo 12. Entonces, nosotros sí que tenemos testigos, ¿no? Y muchas veces más que testigos tenemos es como jueces dentro de la iglesia. Y eso a veces nos llena como de tanta vergüenza cuando nos equivocamos, cuando hacemos algo mal, cuando tenemos un pecado, muchas veces un pecado recurrente, porque eso nos llena de vergüenza delante de la gente más que del Señor, ¿no? Y eso es un problema muy grave dentro de la iglesia. Primero, por los que están como testigos, porque de pronto no ayudan a la persona a restaurarse. Y segundo, de la persona porque con tal de no verse descubierto, se aleja, ¿no? Se aleja de Dios y de la iglesia. Otra cosa que daña nuestra fe es no tener que dar cuentas. Y hablando de la autosuficiencia, como decíamos ahorita, que es otro punto de este punto, esto de no tener que dar cuentas sí es que es bien importante. Porque nos hemos acostumbrado a hacer las cosas por nosotros mismos. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas y si nos equivocamos pues no pasa nada porque yo no tengo nadie a quien darle cuentas. Y muchas veces utilizamos una frase que es bien delicada, ¿no? Que es mi vida y yo veré qué hago. Y eso es un problema muy grande. Dice en Hebreos también, capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, que es aquí lo importante, ¿no? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces aquí este versículo es de doble vida, ¿no? De doble vía. No solamente es que nosotros debemos darle cuentas a alguien, y esto nos suena como ya demasiado, ¿no? Como que yo, ¿por qué tengo que darle cuentas a alguien? O ¿por qué tengo que decirle mis cosas a alguien? Y eso es el orgullo saliendo en nuestro interior, ¿no? Que es una de las cosas que daña nuestra fe también. Pero no tener que dar cuentas a alguien nos mete en muchos problemas. Y aquí esto es de doble vía, ¿no? Entonces no solamente los pastores o nosotros le damos cuenta a nuestros pastores y también a nuestros hermanos, que de pronto es algo que no menciona aquí, pero en otros versículos sí lo menciona, que es que nosotros debemos ser como libros abiertos, ¿no? Que nuestra vida pueda ser analizada también por las otras personas de la comunidad. Entonces no es solamente que los pastores nosotros debemos darles cuentas y hablar con ellos, sino que ellos también tienen que dar cuentas, nosotros también tenemos que dar cuentas, no solamente a Dios, sino a otras personas, a las demás personas de nuestra vida. Entonces todo esto es una cosa que el Señor, nuestro Dios, hace a través de la iglesia. Ese es el sentido de la iglesia. Todo esto es para edificación. No es simplemente que yo obedezco porque si no pues tengo una consecuencia, o porque pienso que de pronto me van a sacar de la iglesia, o porque etcétera. No se trata de eso. Todo esto es para tener un orden y para que nuestras vidas sean edificadas. Y tal vez hasta para que muchas veces no cometamos tantos errores. Por eso aquí el versículo dice que para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Y aquí llegamos al punto del cual hablábamos ahorita, que es la autosuficiencia. En Hebreos capítulo 10, versículo 24, nos habla de lo siguiente. Es uno de los versículos adelante del versículo que estamos analizando en esta noche. Y dice, y considerémonos unos a otros, para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, porque algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, aquí no lo menciona tácitamente, pero la comunidad es muy importante. Y esto era algo que tenía en claro la iglesia primitiva, ¿no? Podemos verlo en Hechos, por ejemplo, cuando nos habla de que todas las cosas lo tenían en común, ¿no? Que aún vendían sus cosas para poder proveer a los que de pronto no tenían nada.
Entonces, esto de la autosuficiencia debemos sacarlo de nuestro corazón y de nuestras vidas. Debemos aprender a depender primeramente de Dios, ¿no? Saber que nuestra vida debe depender absolutamente de Dios, pero también de nuestros hermanos, que nosotros no solamente debemos recibir, sino que también debemos dar. Exhortándonos, ¿no? También nos habla de esto que no es solamente lo material, de dar no solamente lo material. Esta palabra exhortar tiene una raíz que tiene más que ver con el retar al hermano, ¿no? Como de impulsarlo, como de animarlo. No es solamente como de juicio, como de pronto tal vez lo hemos entendido nosotros. Es más de animar a los demás. Y por eso es tan necesaria la comunidad. Si la comunidad no fuera necesaria, pues ahí sí, cada uno resuelva como pueda, cada uno toma las decisiones como quiera y no hay problema. Pero el Señor creó una iglesia justamente para esto, porque Él nos creó de esta manera. Nos creó para vivir en comunidad, y en comunidad Dios está. Por eso el Señor Jesús también nos menciona algo que es muy importante. Y dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. O sea, el Señor siempre está insistiendo en la comunidad, ¿no? Si la comunidad no fuera necesaria, pues ni siquiera el Señor Jesús hubiera tenido que llamar a discípulos. Porque él tenía todo el poder, Él tenía toda la capacidad para hacer su ministerio solo. Pero Él le enseñó a sus discípulos que lo primero y lo más importante era la comunidad. Por eso la autosuficiencia debemos sacarla de nuestras vidas. Hemos aprendido tanto a estar en autosuficiencia que ahora siempre estamos a la defensiva por nuestra actitud de humildad no debe ser solo con Dios, sino también con los hermanos, porque ese es el propósito de la iglesia. ¿Y por qué estamos a la defensiva? Porque muchas veces la embarramos, ¿no? Y no queremos que nadie se meta en nuestras vidas ni en nuestras decisiones. Entonces, siempre nuestra respuesta, cuando alguien nos pregunte algo acerca de nuestra vida, de algo que hicimos, de algo que estamos viendo, que estamos haciendo mal, pues nuestra respuesta siempre va a ser estar a la defensiva. Y ese no es el propósito de Dios. Lo tercero que menciona este versículo es mala conciencia, ¿no? Y lo primero que debemos aprender en este punto de la mala conciencia es que debemos confesar nuestros pecados. Y no solamente esto lo vemos con respecto a Dios, porque nosotros de pronto salimos de la iglesia católica donde íbamos y confesábamos nuestros pecados ante el cura, ante el padre, y le decíamos todas las cosas, ¿no? O a veces no, pues no sé. Pero yo creo que nos acostumbramos a salir de allá y perdimos eso de confesar los pecados. No solamente pecados personales, sino que la Biblia nos habla de confesar de pronto nuestras faltas contra los hermanos. Y yo creo que de pronto a veces somos tan orgullosos que nos cuesta. Y yo sé, yo lo acepto, yo también. Cuando me equivoco, es difícil pedir perdón, ¿no? Y muchas veces tomamos la actitud de no, yo no me equivoqué, yo no hice nada malo. Porque ese es el orgullo que nos contamina actuando en nuestras vidas. Pero por eso el Señor nos pone una vara casi que muy alta, ¿no? Y nos dice que no solamente eso, y cuando nos equivocamos pedimos perdón, sino que cuando se equivocan con nosotros, cuando nos hacen algo malo, que también entra dentro del concepto del pecado, no solamente cuando nosotros nos equivocamos, sino que cuando se equivocan con nosotros debemos pedir perdón. Y eso controla nuestro orgullo y eso también purifica nuestra vida del orgullo. En Santiago capítulo 5 versículo 16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero aquí en la primera parte nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y en la comunidad, pues esto es algo que es inevitable, porque tenemos caracteres distintos, porque tenemos pensamientos distintos, porque aún tenemos cosas que corregir en nuestra vida y que muchas veces, como mencionábamos en la primera parte, pues nuestras reacciones no son las mejores porque seguimos trabajando y seguimos limpiando nuestra vida. Y inevitablemente pues van a haber momentos donde vamos a chocar de pronto con los hermanos, ¿no? Donde de pronto no vamos a decir las cosas de la mejor manera y vamos a ofender a la otra persona. Y no se trata de, es que la otra persona es como sensible, no es que la otra persona es como, como que todo le ofende. Es que nosotros debemos aprender a decir muchas veces las cosas. Por eso también este es un ejercicio de mirar hacia adentro, de que no siempre los malos son los demás, porque nosotros también, eso es un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando ofendemos a otra persona pensamos que el del problema es el otro, porque el ojo solo mira para afuera, ¿no? Como dice el pastor Américo. Pero nuestra mirada tiene que estar hacia adentro. Entonces también debemos confesar nuestras ofensas, también debemos pedir perdón. Debemos aprender a hacerlo, porque esto va a purificarnos de esa mala conciencia. Muchas veces podemos tomar la actitud que usted quiera, que nosotros queremos, pero al final eso va a afectar nuestra conciencia, porque sabemos que la embarramos, porque sabemos que nos equivocamos, y a pesar de que digamos lo que queramos, nuestra conciencia siempre nos va a acusar, y el Espíritu Santo siempre nos va a redarguir de lo que hicimos mal, y eso va a estar ahí. Por eso es mejor pedir perdón, porque eso no solamente nos sana a nosotros y nos limpia, sino que va a ayudar a la otra persona. Va a ayudar a la otra persona a que sane, y va a ayudar a la otra persona también a que de pronto aprenda eso de nosotros. Y qué importante, ¿no? Y qué bueno que podamos también ser ejemplo para otras personas. Pedir perdón es un cambio de dirección. Muchas veces pedimos perdón en muchas cosas. Y pedimos perdón por lo mismo, y pedimos perdón por lo mismo, hablando de la gente, ¿no? De cuando nos equivocamos con otras personas. Y seguimos en lo mismo y no cambiamos. Por eso Mateo capítulo 3 versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esto lo dice Juan el Bautista, ¿no? Cuando estaba bautizando a la gente y la gente confesaba sus pecados, y llegaron los fariseos, ¿no? A bautizarse. Y bueno, ¿y ustedes qué? ¿Quién los mandó? ¿Cierto? Porque Juan el Bautista sabía que eso era puro show, que ellos llegaban ahí porque él era seguramente famoso, pero no estaban haciendo las cosas bien, no había frutos de arrepentimiento en ellos. Hay otro versículo que nos habla de la cauterización de nuestro corazón, ¿no? Que cuando nos hemos equivocado tanto y tanto y tanto en lo mismo, pues nuestro corazón se empieza a cauterizar, ¿no? Y ya no importa, ya nuestra conciencia como que queda perdida. Y ya nos equivocamos otra vez en lo mismo, ya como que no pasa nada, no sentimos nada, como que no, en nuestra vida espiritual no sucede nada. Por eso Juan el Bautista les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y eso quiere decir que si nos arrepentimos, si pedimos perdón, es para cambiar, no para seguir otra vez en lo mismo, seguir pecando en lo mismo. Y eso en el aspecto de la comunidad, de las relaciones interpersonales. Pero sucede lo mismo con Dios. El perdón, una de las definiciones es cambiar de dirección. El arrepentimiento, ¿no? Es cambiar de dirección. Es no seguir haciendo lo mismo. Por eso, en cuanto a Dios, sucede exactamente lo mismo. Cuando le pedimos perdón a Dios, ojalá podamos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y eso no es como de pronto, hablando otra vez de la Iglesia Católica, no es lacerarnos y subir de rodillas a alguna montaña porque no, la embarramos, fallamos. Para el Señor lo más importante no es eso, es que cambiemos nuestro comportamiento, que nos arrepintamos de verdad. Eso es lo que al Señor más le agrada, que nos arrepintamos, pero que cambiemos. Y también debemos limpiar nuestra vida en este punto de los malos hábitos, de la mala conciencia, de los malos hábitos. Entonces hay un versículo que me encanta, que está en Efesios capítulo 4 versículo 22, que nos habla
de muchos de esos malos hábitos que tenemos en nuestra vida. Y que hay muchos más, pero como estos están en la palabra, pues vamos a leer estos. Entonces Efesios capítulo 4 versículo 22 nos dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ya tenemos el primero, ¿no? Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no tenemos otro, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que yo creo que cada uno de nosotros ya sabe cuáles son los malos hábitos que debe cambiar. Y si no, pues también nos sirve la palabra, como en estos versículos, para reconocer en nuestra vida cuáles son esos malos hábitos que nosotros tenemos, ¿no? Que esto también es un asunto de suma espiritualidad. Muchas veces espiritualizamos cosas que no son espirituales, y estas que sí son tan espirituales como que no les ponemos mucho cuidado. Así que pensemos en eso y cambiemos todos esos malos hábitos, que son como esas cosas que no nos sirven y que guardamos ahí. De pronto nuestra manera de hablar como hablábamos antes en el mundo, y que pensamos que eso no tiene nada de malo, que eso de pronto es cultura, que esa es mi forma de ser, y seguimos ahí insistiendo en lo mismo. Pues hay que ponerle el ojo a eso, y hay que sacar todos esos malos hábitos de nuestra vida. Y esas cosas que hemos visto en este punto de la conciencia son cosas que nos van alejando, y a veces poco a poco, de Dios, ¿no? Y nos van alejando y alejando. Y volvemos al asunto de la vergüenza, ¿no? Y hay pues un episodio que es la clara radiografía de eso que sucede en nuestra vida de fe. En Génesis capítulo 3, versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió, y ahí está la clave, ¿no? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y esta es la clara radiografía de la vergüenza. Entonces nosotros obviamente conocemos la historia del huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan, comen del fruto que que Dios les dijo que no comieran, y se abren sus ojos, ¿no? Y es ahí donde viene la vergüenza, porque el Señor Dios viene como siempre, ¿no? Porque era una costumbre de Dios encontrarse con el hombre, pero esta vez el hombre se esconde por la vergüenza que siente, ¿no? De haber fallado. Y pues Dios tiene que ir a buscarlo. Y es algo que el Señor Dios hace siempre en nuestras vidas, ir a buscarnos. Pero muchas veces la vergüenza nos puede más y decidimos no seguir, porque esa vergüenza a veces es demasiado fuerte para nuestras vidas, y por eso hay que tener tanto cuidado con eso. Hay otro versículo que nos dice que son las zorras pequeñas las que dañan los viñedos. Por eso debemos no solamente hacer aseos superficiales en nuestra vida, también debemos sacar el tiempo y esforzarnos para hacer este aseo general bien profundo, y escarbar, ¿no? Y meditar en nuestro corazón para ver qué es lo que hay ahí que de pronto nos está estorbando, lo que hemos acumulado, nuestros malos hábitos, etcétera. Todo lo que estamos hablando el día de hoy. Por eso, como digo, requiere un esfuerzo. El cambio, como el aseo,
requiere un esfuerzo. En Lucas capítulo 13, versículo 24 nos dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque nos habla de las dos puertas, una que es ancha, que es la que mucha gente entra, y está la puerta angosta, que requiere dos esfuerzos, porque en Juan nos habla de otra cosa. Nos dice que es pequeña, pero que hay que buscarla. En Juan nos dice hay que buscar esa puerta. Y en Lucas aquí nos dice que hay que esforzarnos por entrar, porque es tan pequeña que hay que esforzarse por entrar. Que muchos procuran entrar, pero no pueden. Que muchos la buscan, como dice en Juan, pero que no la encuentran. Entonces, esto requiere un esfuerzo. Esto del Evangelio requiere en nuestras vidas de un esfuerzo. Y aquí, en la parte final, nos habla de esto que yo digo que es un plus. Y nos dice: lavados los cuerpos con agua pura. Y que yo he escrito aquí que es integridad en nuestras vidas. No porque lavarse los cuerpos con agua pura sea integridad, sino que nos habla de todo. O sea, no solamente lo interno, sino también nos habla de lo externo. Yo creo que hablando del esfuerzo, a muchos les cuesta bañarse. Bueno, ya es un asunto de cada cual. Pero este versículo nos habla integral, nos habla de todas las partes, ¿no? Nos habla de nuestra mente, nos habla de nuestro corazón, nos habla de nuestro actuar, pero también nos habla de la pureza física. O sea que esto es un asunto absolutamente integral. Y la integralidad o la integridad es como planchar una camisa. Y hoy que estaba planchando esta camisa, pues me acordé de eso, que es un pensamiento que ya tenía cuando en otra predicación hablé de la integridad. Y es que muchas veces nosotros planchamos la camisa a conveniencia. Yo he estado en los dos climas, yo he vivido en los dos climas, en muy caliente y ahorita en muy frío. Y usaba camisas en los dos climas. Entonces, cuando yo planchaba la camisa en clima caliente, pues yo, como no iba a usar saco, porque en clima caliente pues uno no usa mucho saco, sino que solamente se pone la camisa y ya, pues yo planchaba toda la camisa, ¿no? Porque se iba a ver toda la camisa. Pero ahorita que estoy en clima bastante frío y que uso sacos, que uso chaquetas, pues muchas veces uno se ve tentado a planchar solamente lo que se ve, ¿no? Entonces aquí uno de pronto se ven las mangas, entonces uno plancha las mangas y la parte de adelante, pero ¿cuál es la tentación? A no planchar lo que no se ve, ¿cierto? Entonces la vida integral es de esa manera. Muchas veces nosotros planchamos, en la analogía con la camisa, lo que se ve. Entonces eso sí lo tenemos muy cuidado. Pero la parte que no se ve, esa parte de por acá, la espalda, de pronto como que la descuidamos un poco y no le ponemos mucha atención. Entonces nuestra vida tiene que ser como el planchar esa camisa. Debemos plancharla toda, que toda quede bien planchadita, para que nuestra vida sea pura y que sea integral delante del Señor, porque el Señor sí que busca la integralidad en nuestra vida. Entonces, que podamos lavar bien profundamente y estar bien pulcros en todo sentido. No solo lavamos nuestro exterior, sino que nuestro interior también. Entonces, recordemos un poco de lo que hemos hablado, cómo hacer esa limpieza profunda. Entonces, lo primero es un corazón puro. Lo segundo, con certidumbre de fe, sin mala conciencia, lo tercero. Y el plus, con integridad. Y hay un versículo en el Salmo 139, que es uno de mis salmos favoritos. Y en la parte final de este Salmo 139, ya para finalizar esta predicación de este día, el salmista David hace una oración que es excelente y que tal vez nos ayuda a nosotros para este lavado profundo, ¿no? Y que debería ser una oración diaria también, para que nuestra vida sea íntegra, para que podamos acercarnos delante del Señor. Y dice el Salmo 139, en el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Que esa sea nuestra oración,
que esa sea nuestra petición delante del Señor. Que nuestro corazón esté absolutamente limpio. Y que si hay algo que de pronto no está limpio, que el Señor pueda meterse allá y que pueda inquirir, ¿no? Que pueda buscar que está limpio. Y que la palabra del Señor, ¿no? Como dice ahí también en Hebreos, que es como espada de doble filo, cortante, que penetra, ¿no? Hasta los huesos, hasta las coyunturas, que penetra y que saca las cosas a la luz, ¿no? Que llega hasta lo más profundo de nuestras vidas. Entonces que de pronto esa sea nuestra oración en el Señor. Así que ahora sí para terminar, quisiera que leyéramos el por qué aquí en Hebreos nos está mencionando este versículo 22. Entonces en el versículo 19 del capítulo 10, Hebreos 10, 19, y vamos a leerlo hasta el 25, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y la razón de este versículo que leímos y que hemos analizado en este día es que el Señor Jesús abrió el camino, que ya nuestro Dios hizo todo lo posible para que estuviéramos delante de Él, ¿no? Porque Dios anhela y desea que nos acerquemos a Él. Él ha hecho todo. Lo único que nosotros debemos es purificar nuestras vidas para poder entrar delante de ese santuario, ¿no? Del lugar santísimo que antes solamente una persona podía entrar. Ahora todos nosotros tenemos acceso delante de Él, que Él ya hizo el sacrificio, que Él ya nos roció con su sangre preciosa y que ahora nosotros tenemos acceso delante de esa presencia. Y es algo que yo creo que todos nosotros anhelamos. Pero purifiquemos nuestra vida y esforcémonos por entrar por esa puerta, como decíamos ahorita, por esa puerta pequeña, angosta. Esforcémonos por entrar en la presencia del Señor y que nuestra vida sea una vida de integridad. Así que ese es el mensaje que Dios nos trae en esta noche, en este día. Así que bendiciones para cada uno de ustedes, para la iglesia, para cada persona que ve este video. Que Dios guarde esta palabra en sus corazones, que podamos cambiar nuestro estilo de vida, que podamos limpiar nuestra vida y que podamos ser más aceptables al Señor. Así que les deseo buena noche a los que ven en la noche y a los que lo vean el video después. Pues muchas bendiciones y que el Señor pueda estar en nuestras vidas y que podamos hacer frutos de arrepentimiento. Así que bendiciones nuevamente y hasta luego.